Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados para compartir este tiempo que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y justamente venimos estudiando este libro de Josué. Y en este libro que es histórico, buscamos los principios de la palabra de Dios que nos pueda el Señor hablar a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y son principios preciosos de la palabra, que son completamente actuales para este tiempo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, nos dice Timoteo allí en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Y está escrito, como dice Pablo, como ejemplo para nosotros. Y poder cosas tenemos que imitar y otras que tenemos que desechar. Hoy vamos a estar hablando, la presencia de Dios es establecida en Silo. Estábamos viendo la conquista de la tierra, pero recordemos que la presencia de Dios se movía a través de aquel tabernáculo, aquella tienda que se armaba y se desarmaba por los levitas, y allí estaba la presencia de Dios. Pero justamente en Josué capítulo 18, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver este principio de la palabra de Dios, que la presencia de Dios es establecida en Silo. Nos dice la palabra de Dios allí, versículo 1. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y levantaron allí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Lo vuelvo a leer. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo, y observen allí, y levantaron allí la tienda de reunión. Quiere decir que se va a establecer en Silo, en este lugar que pertenece a la tribu de Efraín, justamente permanentemente va a quedar allí el tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo, la tienda, es la presencia de Dios, ni más ni menos. Entonces, qué importante que Dios los liberó de Egipto. Dios los acompañó durante esos 40 años en el desierto. Y allí se movía la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, ¿se acuerdan? Y donde se detenía, el campamento acampaba y el tabernáculo era armado. Así que por medio de este traslado de la tienda, el tabernáculo, la presencia de Dios, estuvo andando por el desierto por 40 años. Pero también fue la presencia de Dios la que les abrió el Jordán para pasar en seco. Y allí los sacerdotes, los levitas cargando el arca, pasaron por el Jordán, se detuvieron al medio hasta que todo el pueblo pasó. Y sin la presencia de Dios no hay liberación, no hay salvación. Sin la presencia de Dios no hay compañía en el desierto. Y sin la presencia de Dios no hay conquista en la tierra que Él tiene preparada para nosotros. Y esto es lo más importante, lo que trasciende. Por eso es tan importante este paso, que Israel, unidos, están las 12 tribus unidas, y dice, entonces toda la congregación, observen, se habla de congregación, de los hijos de Israel se reunieron en Silo. Hubo una completa unidad de la congregación, del pueblo, de los judíos, de los hebreos. Y allí se va a levantar, como dice la palabra, la tienda de reunión. El tabernáculo de Dios será establecido
geográficamente en Silo. Y este lugar, Silo, va a ser la capital de la nación por 369 años. Y entonces, ¿por qué es tan trascendente este paso que Israel da? Porque sin Dios no hay libertad, no hay compañía, no hay conquista. Dice en el versículo al final, y la tierra estaba sometida delante de ellos. ¿Pero por qué estaba sometida? Por el poder de Dios, por la presencia de Dios. Entonces, qué bueno es que la congregación pudiera tomar la decisión de establecer como un lugar permanente el tabernáculo, para que Dios esté en un lugar especial en la tierra. Y ese lugar escogido es Silo, que, le vuelvo a repetir, se va a transformar en la capital de Israel futuramente, ¿no? Y va a ser por 369 años la capital de la tierra prometida del pueblo de Dios, de Israel. Ahora, la pregunta que podemos hacernos en esta noche es: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestros corazones hoy? Israel dijo: tenemos que darle un lugar para que Dios esté allí, permanente, para que ya no ande su presencia armando y desarmando ese tabernáculo, sino que sea permanente su morada en un lugar. Y que todo Israel, todo el pueblo unido, pudieran acudir a Dios para distintas cosas y distintas necesidades. Pero entonces es tan importante para nuestras vidas hoy como creyentes, ¿qué lugar le vamos a dar nosotros a Dios en nuestro corazón? Israel determinó ponerlo, la presencia de Dios, en Silo. Y allí fue unánime, fue en unidad que todo el pueblo decidieron que la presencia de Dios esté en ese lugar. Como les decía, hermanos, ¿qué lugar ocupa Dios en mi corazón? Es importante porque Él también quiere tener un lugar preeminente en nuestro corazón. Nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro Salvador, pero lamentablemente muchas veces uno observa que el pueblo de Dios no le da un lugar preeminente, importante a Dios en nuestros corazones. Israel tomó la decisión, junto con el líder, todo el pueblo, unidos, vamos a levantar la tienda, el tabernáculo, para siempre va a quedar ahí hasta que Dios determine lo contrario. Y a través de poner a Dios en un lugar prominente y permanente, todas las demás cosas van a venir como consecuencia de esa decisión. Y muchas veces Dios está luchando en cada uno de nuestros corazones para que le demos esa honra que Él merece, ese lugar que Dios se merece, porque Él no solamente quiere ser Salvador, sino quiere ser Señor de nuestras vidas. Mientras Él esté en el lugar que tenga que estar, que tiene que estar, vamos a tener la bendición, la victoria y todo lo que viene aparejado a partir de colocar la presencia de Dios en el lugar que debe estar. Y me hacía acordar un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a abrir allí en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6. Y el Señor va a hablar
a sus discípulos acerca de las preocupaciones de la vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué ropa nos vamos a vestir? ¿Qué va a pasar y qué va a ser de nuestro futuro? Un poco lo que muchas veces hoy, 2000 años después, nos sigue preocupando. Pero después de hablarles de cómo deben ordenar sus vidas y de qué cosas no deben preocuparse, llega el Señor al versículo 33 y dice: pero buscad primero su reino y su justicia. Buscad primero. Y nos habla, primeramente, dice la versión 60, nos habla de una prioridad. ¿Qué es lo primero? Esa palabra buscad primero, esa palabra buscad nos habla de ir en pos de. Ir en pos de. Observen, en un momento de la historia también de Israel, para entender el concepto de buscar, vamos a ver Primera de Reyes, desarrollar un poquito este versículo de Mateo 6:33. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Y allí lo vamos a encontrar al profeta Elías, tratando de que la nación de Israel, las 10 tribus del norte, con el rey Acab a la cabeza, puedan volver el pueblo. Habían abandonado a Dios, lo habían desechado por Baal y por Acera. Y va a hacer una pregunta cuando los va a confrontar el profeta Elías en Primera de Reyes 18, y va a hacer una pregunta, versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis en dos opiniones? Tenían un corazón dividido. ¿Hasta cuándo vacilaréis? Es como una persona que tiene un problema en la pierna y anda en una sola pierna, trastabillando. Esa es la palabra vacilar. Yendo a la caída. Así estaba su corazón. Dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, dice la versión 60, id en pos de él. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Y muchas veces estamos en ese estado de no entender que la bendición y el éxito en nuestras vidas como creyentes, el propósito en este mundo, su voluntad que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, se activa todo ello poniendo a Dios donde tiene que estar. Por eso, volviendo a Mateo, dijimos que buscar significa ir en pos de. Buscar, primeramente. Mateo 6:33. Buscar es ir en pos de. ¿De qué? Primero, su reino. Entonces, la preocupación nuestra, como fue la preocupación de Israel, es: ¿dónde lo vamos a poner a Dios? Vamos a levantar esa tienda para que quede allí permanentemente, hasta que Dios, por supuesto, futuramente Dios haría un cambio. Pero observen que eso fue algo vital para Israel, darle un lugar prominente y permanente. Allí va a estar siempre la tienda. Entonces todo hebreo israelita
que tuviera, de la tribu que sea, podía subir a Silo a tener las ofrendas, a tener el perdón, a tener el agradecimiento y todo lo que era las fiestas de las primicias, la Pascua, todo celebrar allí en Silo. Iba a ser el centro de la actividad espiritual. Y también nos dice la palabra en Mateo 6:33, buscad primero su reino. En otras palabras, su rey. Buscad en nuestro corazón que Dios sea nuestro rey. Y su justicia habla de las demandas del rey, su palabra. En otra palabra, pongan primero al rey, entrónenlo en su corazón y su palabra, preocúpense por la obediencia y observen lo que dice, una promesa. Y todas estas cosas, las que el Señor venía hablando, de la comida, de la bebida, de la ropa, todas estas cosas, la promesa, serán añadidas. Si nosotros entendiéramos este pasaje, de verdad, nuestra vida cambiaría. Porque nosotros estamos preocupados por un montón de cosas que queremos alcanzar, siendo que lo que queremos alcanzar será añadido por Dios si yo pongo a Dios en el lugar que tiene que estar como rey y a su palabra como lo más importante que debo obedecer. El rey y su palabra. Y Dios dice todas las demás cosas, todo lo que puedas necesitar durante toda tu vida, por 70, 80, 100 años que vivas, Dios te promete, si eres su súbdito, preocuparse de todas tus necesidades, afectivas, espirituales, materiales, lo que puedas necesitar. Dios ofrece y se hace cargo de añadírtelo. ¿Qué les parece? Es una promesa de Dios. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Qué maravilla que Él es un Padre que sabe lo que necesita. Yo no necesitaba que mis hijos cuando eran pequeños no sabían ni hablar, que ellos me vengan a decir lo que necesitaban. Porque soy el Padre, porque sé lo que necesitan. Y voy y lo proveo y lo traigo. Ellos no están ocupados o preocupados en la cuna llorando con la mamadera, deprimidos. Decir, ¿qué te pasa? No sabemos qué vamos a comer. No sabemos cómo vamos a comprar los pañales. No sabemos en qué escuela vamos a estudiar. El bebé disfruta. El bebé es feliz. Porque la preocupación no pasa por él, pasa por el Padre. Y el Padre se ocupa porque Él sabe la necesidad del Hijo. Y la suple. Nosotros que somos pecadores, nos hemos esforzado para que a nuestros hijos no les falte la comida, no les falte la ropa, no les falte el estudio, no les falte un juguete, no les falte lo que ellos necesitan. Dentro de nuestra limitación como seres humanos, que a veces no podemos darle más, pero ¿hasta dónde hemos podido? ¿Quién puede dudar de que el amor nos va a llevar a ocuparnos y a asistir y proveer a nuestros hijos? ¿Qué les parece? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero nosotros decimos, primero voy a hacer esto, primero quiero conquistar esto, primero quiero una carrera, quiero tener dinero, quiero comprarme el auto, quiero hacer la casa, quiero buscar mi pareja, mi familia. Y después, cuando tenga ordenado todo, por ahí me ocupo de las cosas de Dios. Empezamos al revés. Empezamos por la añadidura. Lo más importante es poner a Dios donde debe estar. Y Dios se encargará, es su promesa, de proveer todo lo que Él ya sabe que nosotros podamos necesitar. Garantía y seguridad nos da Dios. Así que
Hermanos, qué importante esta decisión de Israel, volviendo a Josué 18, de levantar allí la tienda de reunión. Ya no iba a haber que desarmar los levitas y armar. Ya iba a ser levantada y puesta y colocada allí permanentemente. Así que fue una decisión importante. ¿Dónde vamos a colocar la presencia de Dios? Lo hizo Josué, lo hizo Israel, lo tenemos que hacer nosotros. Hoy, ¿dónde colocaremos a Dios? ¿Qué lugar le vamos a dar en la escala de valores nosotros a Dios? Es muy importante, hermano. Ahora, una de las cosas importantes como añadidura, digamos, una vez que pusieron en Silo, levantaron la tienda de reunión, vamos a ver que esa presencia de Dios que iba a estar allí, ya levantada el tabernáculo permanentemente, ellos necesitaban justamente que Dios les muestre su voluntad. Su voluntad. Necesitaban la voluntad de Dios. Y Dios se las iba a proveer en ese lugar lo que ellos necesitaban conocer. ¿Por qué? Les digo esto, porque justamente ellos tenían que repartirse la tierra. ¿Y qué le tocaba a cada uno? Era también determinado por la voluntad de Dios. Vamos a ver que ya lo había dicho Moisés en Números. Vamos a Números 26. Números 26, versículo 55 y 56. Fíjense cómo sabía qué parte de la tierra me tocaba. Vamos a ver eso. 26, 55. Pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su herencia según los nombres de las tribus de sus padres. Observen cómo iba a dividir la tierra. Por, ¿qué dice? Suertes. Suertes. Versículo 56. Según la sección por suerte, se dividirá la heredad entre el grupo más grande y el más pequeño. Ellos necesitaban conocer qué parte de la tierra le iba a tocar. Y eso iba a ser otorgado en suerte. ¿A qué significa o a qué se hace específicamente decisión de qué significa la suerte? No estamos hablando de la suerte como nosotros conocemos hoy, al azar, sino la suerte era parte de cómo Dios manifestaba su voluntad a través de consultarle a él en Silo, buscando la dirección del sacerdote. Entonces, parte de la voluntad de Dios, como se manifestaba a su pueblo, era mediante la suerte, que era consultar a Dios mediante el sacerdote. Y vamos a ver eso. Observen allí, en Josué 18. Josué 18, versículo 2. Dice, y quedaban 7 tribus de los hijos de Israel que no habían repartido su heredad. Fíjense, 7 tribus de las 11, porque los levitas no, faltaba un montón que no habían sido repartidas todavía. Dijo pues Josué a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo pospondréis el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dado?
escoged 3 hombres de cada tribu, a quien yo enviaré. Ellos se levantarán, recorrerán la tierra, harán una descripción de ella según su heredad, entonces volverán a mí. Observen lo que tenían que hacer. Lo tenemos allí. En primer lugar, ¿qué tenían que hacer? Recorrer la tierra. En segundo lugar, describir la tierra. Y en tercer lugar, tenían que, versículo 5, y la dividirán en 7 partes. Judá se quedará en su territorio en el sur y la casa de José se quedará en su territorio en el norte. Describiréis la tierra en 7 partes y me traeréis aquí la descripción. Y una vez que tengan la división y la descripción, miren lo que dice. Y yo echaré suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. ¿Quién decidía qué le tocaba? Dios. Josué, delante de la presencia de Dios, iba a echar suerte, qué es lo que le correspondería a cada una de las tribus. Entonces, qué importante haber puesto a Dios en Silo, porque a través de ponerle a Él, iban a tener manifestada su voluntad y su dirección en cuanto a qué le tocaba a cada uno. Podríamos decir hoy, conocer la voluntad de Dios, conocer el plan de Dios. Hoy tenemos su palabra, que la voluntad de Dios, nos dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Tenemos la palabra. Ellos tenían la presencia de Dios. Y por medio del sacerdote podían tener esa respuesta a ver cuál era la voluntad de Dios para poseer la tierra. Y vamos a ver justamente cómo era este sistema. Vamos a Éxodo 28:30. ¿Cómo era esto de echar suerte? Ya hemos mencionado algo. El sacerdote tenía en el pectoral, nos va a decir en el versículo 30 de Éxodo 28:30, observen, dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Tenían entonces que consultar al sacerdote, y el sacerdote contaba con estos 2 elementos. En primer lugar, nos dice el Urim. Y esa palabra Urim en hebreo significa iluminar. Habla justamente de iluminar. Ellos necesitaban entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Y el Urim significa iluminar para saber y conocer la voluntad de Dios. Y la palabra Tumim significa verdad completa. La verdad completa, iluminada, era otorgada por medio del Urim y Tumim. El sacerdote podía echar suerte. Eran como unas especies de dados. El Urim y Tumim eran echados delante de la presencia de Dios y Dios guiaba mediante echar suerte. Esto significa, el Urim y Tumim podían tener la iluminación de la verdad completa y la voluntad perfecta de Dios. Así era el sistema de consultar para que Dios pueda guiarle. Fíjense en Números 27-21. Números 27-21. Dice, él se presentará delante del sacerdote Eleazar,
quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, y todos los hijos de Israel, es decir, toda la congregación. Y aquí nos dice que se presentarán delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim. El Urim y Tumim. Este era el sacerdote que era sucesor de Aarón, que falleció. Ocupó su lugar su hijo, el sacerdote Eleazar, que vamos a Josué y va a ser el sacerdote que está con Josué en el tiempo que les toca tomar esta decisión de la repartición de la tierra. Vamos a ver allí, volviendo a Josué 18, versículo 8 al 10. Josué 18, 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces los hombres se levantarán y partieron, y Josué ordenó a los que salieran a describir la tierra, diciendo: id y recorred la tierra y describidla y volved a mí. Entonces os echaré suerte aquí en Silo delante del Señor. Allí entonces estaba el sacerdote, allí se iba a echar suerte y allí se iba a determinar qué le iba a tocar a cada tribu. Y los hombres fueron y reconocieron la tierra y la describieron por ciudades en 7 partes en un libro. Y vinieron a Josué en el campamento en Silo. Ven que el campamento ya se va a establecer en Silo. Y Josué les echó suerte en Silo delante del Señor. Y allí Josué repartió la tierra a los hijos de Israel conforme a las divisiones. Y allí está mencionado de qué forma, de qué manera ellos podían tener la voluntad de saber qué les tocaría a cada uno. Y fíjense en Josué 19:51, nos dice la palabra de Dios: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel repartieron por suerte en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Allí se menciona al sacerdote Eleazar. Y esa era la forma, el sistema, cómo el pueblo podía conocer la voluntad completa, iluminada y perfecta de Dios. ¿Qué les parece? ¿A través de qué? Del Urim y Tumim. ¿Se entiende? Hoy no tenemos que ir a consultar el Urim y Tumim al pastor. Ahora tenemos la palabra más segura, ¿no? Era seguro el Urim y Tumim porque Dios obraba. Pero hoy tenemos la palabra escrita para conocer su completa y perfecta voluntad. Pero qué importante es poner a Dios, porque si Dios no está en el lugar que tiene que estar, nunca vamos a conocer su plan, su voluntad completa y perfecta para nuestras vidas. Eso fue la consecuencia de poner a Dios, como lo hizo Josué y todo el pueblo, establecer permanentemente, levantar la tienda, el tabernáculo, allí en Silo, y allí permaneció por muchísimos años y se convirtió en la capital de esta nueva nación de Israel que estaba naciendo en ese momento. Ahora, vamos a ver también, queridos hermanos, volviendo a Josué 18, no solamente la presencia de Dios les ofrecía a ellos la voluntad de Dios. Ellos podían
conocer la voluntad de Dios. Vamos ahora a Josué capítulo 22, porque también la presencia de Dios, vamos a ver, lo que les otorgaba a ellos como nación, el hecho de ponerle ahí permanentemente como prioridad, iba a determinar la unidad del pueblo de Dios. La presencia de Dios puesta en el lugar prominente, permanente, les iba a otorgar a Israel la unidad. Y nos dice allí en Josué 22, versículo 2. Y les dijo, habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Y observen allí en el versículo 3, todo el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Ahora, ¿qué va a pasar en este capítulo 22? Que parte del pueblo de Dios, parte de Israel, tenía que ir a tomar posesión de su tierra, y esa tierra estaba del otro lado del Jordán. ¿Se entiende? El Jordán era la división de norte a sur. Tenemos el mar de Galilea, el río Jordán hasta el mar Muerto, toda la parte izquierda hasta el mar Mediterráneo eran de estas tribus que se habían ya repartido, pero había 2 tribus y media que iban a ir del otro lado del Jordán, separados por el río Jordán, a otro sector, digamos, ¿no? Es como que iban a estar un poco más aislados, en cierta manera. Ahora, qué lindo es porque cuando Josué va a hablar con ellos, lo primero que les va a decir es que les va a felicitar por la obediencia a la palabra de Dios. Observen allí en el versículo 2. Habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó. Se fueron en obediencia a tomar posesión de su lugar. Por ahí no iban a tener el contacto con sus hermanos del otro lado del Jordán. Pero qué importante que cuando uno va a tomar posesión que Dios te da en otro lugar, tú puedas salir como salió Manasés, vamos a ver, Gad y la media tribu de Efraín. Y vamos a ver cómo también otra de las características, cómo salieron, nos dice en el versículo 22, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. 22.2, parte B, de Josué. Otra de las características de estas tribus que van a tomar posesión, primero la obediencia a la palabra, en segundo lugar la sumisión al líder. Josué dice, ustedes siempre han estado escuchando mi voz en todo lo que os mandé. No hay acusación de rebelión. Después otra de las cosas, perfecta unidad, versículo 3. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor nuestro Dios. Otra de las cosas que Josué como líder reconoce en estas tribus que se van a ir a tomar posesión es: no habéis abandonado a vuestros hermanos. Saben que esto lo veo como un principio cuando uno quiere comenzar un nuevo testimonio en otro lugar. Personas que se someten a la palabra, personas que son sujetas al líder, personas que están en perfecta unidad con los hermanos de donde salen. ¿Por qué lo digo? Porque muchas iglesias lamentablemente se han formado por división, se han peleado, se han ofendido y se han ido a hacer rancho aparte. Pero en este caso, estas tribus que tienen que ir a otra tierra, que no van a tener ese contacto porque están del otro lado del Jordán, hacerlo en perfecta
unidad con los hermanos. Otra virtud, que posean, le dice el líder, la tierra que Dios les dio, versículo 4. Ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos. Como él había dicho, volved pues e id a vuestras tierras, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo del Señor, os ha dado al otro lado del Jordán. Esto ya había sido establecido, esta tierra para estas tribus, por Moisés. Pero ahora ha llegado el tiempo de salir a poseer esas tierras y tomar su lugar de estas 2 tribus y media que estarían del otro lado del Jordán. Vemos la obediencia a la palabra. Los que les pide, ahora que se van, se están despidiendo de sus hermanos al lugar donde Dios los está llamando. Dice versículo 5 Josué: solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley. Les pide eso, que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardad sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente. Qué hermoso este hermoso mensaje que les da Josué a sus hermanos que se despiden, ¿no? Le dice, obedezcan la palabra. Lo fundamental, amen a Dios, anden en sus caminos y sírvanle de corazón. ¿Qué más podría decirle a alguien que se va a otro lugar a comenzar un nuevo testimonio, salir con la bendición del líder, con el ánimo, decirles, obedezcan la palabra, amen a Dios, anden en sus caminos y sírvanle de corazón? Y cuando uno sale de una iglesia, el último principio, salgan con la bendición del líder. Versículo 6, dice la palabra de Dios: y Josué los bendijo y los despidió y se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán. Por la otra media tribu, Josué dio una posesión entre sus hermanos, hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo. Nunca salga de una iglesia. Perdón. Nunca salga de una iglesia peleado con tus hermanos. Nunca salga de una iglesia sin la bendición de tu pastor, de tu anciano, de tu líder. Qué lindo es salir a un lugar donde Dios nos llama, que Él preparó, pero hacerlo ¿de qué forma? Primero, ser personas que hemos sido obedientes a la palabra, sumisos al líder, en unidad con los hermanos, que puedan poseer esa tierra que Dios les dio, que obedezcan la palabra, amen a Dios, sigan sus caminos y les sirvan de corazón y salir con la bendición del líder de Dios. Versículo 9, para terminar. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. ¿Quiénes son los que se van? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se van al otro lado del Jordán y se separaron de los hijos de Israel en Silo. ¿Cómo salen? En perfecta armonía, en perfecta comunión, y la presencia de Dios en Silo les ha dado y le garantiza unidad. Cuando Dios está en el centro de nuestro corazón, todas las cosas las vamos a recibir con la bendición de Dios. Cuando como pareja Dios está en medio nuestro, nos sometemos a Él, esa pareja será indestructible. Cuando Dios está puesto en el lugar que tiene que estar, en medio de nuestra familia, la familia permanecerá unida. Y donde Dios está en medio de una congregación,
y está colocado en el lugar que corresponde, el Señor mantendrá por siempre la unidad de ese testimonio y no sufrirá división. Qué bárbaro, qué hermoso este principio, hermanos, de la presencia de Dios es establecida en Silo. Y allí Dios, una vez que le pusieron permanentemente, Él pudo con su presencia mostrar su voluntad. Pero también su presencia guardó y preservó la unidad de Israel. Y así se pudieron ir estas tribus a tomar posesión en completa unidad. Pero algo va a suceder una vez que se van al otro lado del Jordán. Va a haber un problema que va a surgir y vamos a ver, si Dios quiere, el domingo próximo, que pueda Dios bendecir su bendita palabra y pueda Dios hablar a nuestras vidas.